Bueno, vamos a instalar y ya que ingresamos al DBWA, que es el DAM Vulnerable Web App, pues vamos a utilizar unos aplicativos de aquí este, de esta herramienta que nos provee muchísimas cosas que podemos hacer. Desde aquí podemos hacer demasiadas cosas como inyección SQL, podemos hacer crossfile, cross-site encrypting, muchas cosas que podemos hacer acá. Pues simplemente pues ya como ingresamos y todo el proceso que hicimos anteriormente con el burst, pues ya lo tenemos aquí instalado. Entonces ya lo que vamos a proceder acá es iniciar los servicios y vamos a poder ingresar. Entonces pues aquí simplemente hacemos lo mismo que ya habíamos visto en el video pasado. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer simplemente es iniciarlo, ¿vale? Esto para que obviamente recordemos que si no hacemos esto pues no podríamos conectarnos directamente al local. Entonces pues tendríamos que hacer esta parte sí o sí, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo parecido a la parte anterior. Lo que vamos a hacer es configurar todo para poder conectar las dos plataformas. Obviamente como la otra ya está conectada con Firefox, pues ya esa parte ya quedó lista. Y ahora lo que vamos a hacer es todo lo necesario para que esto quede de una manera correcta. Explicando aquí un poco de lo que vamos a hacer, pues básicamente lo que vamos a hacer es volver y vamos a cuadrar todo el target en el Burst Suite, y después lo que vamos a hacer es configurar el spider para hacer un swipe scope. Ya más adelante les explico eso, pero pues básicamente aquí en este momento pues lo que vamos a hacer es esta parte. Ya teniendo esto listo, pues ahora sí, vamos a mirar lo que les comentaba, que es el Swipe Scope, y pues vamos a hacer toda esta cuestión para cuadrar el host con el branch. Yo sé que estos términos les va a sonar muy complejos, pero pues a medida que ustedes los vayan utilizando y los vayan traduciendo, pues se van a dar de cuenta: mira, esto me sirve para tal cosa, esto me sirve para tal cosa. Pues básicamente lo que nosotros buscamos acá es mirar las requests y mirar lo que viene proveniente de diferentes sitios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es configurar todo el panel de control y todas las opciones para que pues nosotros podamos detectar lo que viene de la página o de Firefox. Recordemos que lo que hacemos con Firefox es básicamente conectarlo acá y él nos envía la información y nos lo envía a la Burst Suite, y desde la Burst Suite podemos hacer diferentes cosas. Eso es básicamente el funcionamiento que tiene Burst Suite. Entonces ya pues de esta parte simplemente es explicar un poco de la plataforma, de las diferentes opciones. Obviamente los diferentes ataques que nosotros vamos teniendo pues van diferenciando en estas opciones. Por ejemplo, tenemos una sumisión de formularios, podemos hacer muchas cosas, de hecho de manera manual, de manera automática, podemos utilizar el prompt. O sea, hay muchas cosas que podemos realmente utilizar desde aquí, desde este módulo Spider. Y pues básicamente aquí esta parte del for submission es para capturar formularios. Entonces pues simplemente lo que hacemos nosotros es capturar la información de contraseñas, de accesos y la información básicamente de nuestros datos de los exámenes. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Obviamente pues aquí la configuración que ya habíamos visto antes. Simplemente pues no vamos a mover nada, tal cual como está estipulado y como tal cual como viene en Bursuit. Pues simplemente no hemos hecho ninguna modificación. Entonces simplemente estamos haciendo como una explicación completa de todas las partes, y vamos a hacer pues básicamente la configuración, que es el Custom Scope, que básicamente es para nosotros habilitar el puerto, protocolo, la IP, el archivo. Entonces esto nos da una manera más asertiva, sino que una manera pues
Obviamente hay ataques en los que tú tienes que tener las rutas, tienes que tener los IPs, tienes que tener los puertos, entonces es en esta parte en donde se utiliza, ¿vale? Si ustedes lo requieren. Obviamente, pues como nosotros estamos acá haciendo esto en una prueba de una página normal, pues no hay necesidad de hacer esto. Pero si son páginas de alto nivel, lo mejor es que no lo hagan porque ya todos los aplicativos que estén dentro de Kali Linux no les serviría para este tipo de ataques. Entonces, pues simplemente es eso. Aquí miramos, pues, ignorar links que no tengan texto, eh, recibir requests con el archivo del root y los directorios para sacar contraseña. Entonces, de aquí podemos cuadrar muchísimas cosas en donde podemos extraer información, pero esta información recordemos que es información de envío y petición de respuestas. ¿Qué quiere decir? Que pues lo que me envíe Firefox lo va a capturar aquí y pues simplemente me va a hacer como una especie de filtrado y me puede devolver ciertos resultados que se pueden capturar de esta manera. Sin embargo, pues esto solamente se puede hacer con ciertas páginas web en PHP o páginas web mal hechas. Recordemos que muchas de las universidades tienen muchos problemas en seguridad, entonces se pueden vulnerar de esta manera, pero entonces ya si los exámenes vienen de una fuente mucho más grande como una empresa de Google o Microsoft, pues simplemente ya no se podría hacer de esta manera, porque ya sería básicamente un ataque de alto nivel, el cual tendría un valor o un costo superior al $1.000.000. Entonces, tengan en cuenta eso. Esto es un como un mini curso básico, pero entonces nos va a servir para muchas cosas, inclusive para modificar artículos de una página web en PHP, etcétera, etcétera. Entonces, pues simplemente aquí miramos los diferentes aspectos que tiene el Spidering para la configuración. Entonces, pues nosotros podemos aquí, por ejemplo, configurar los links que vamos a recibir y también pues los parámetros de respuesta por la URL, que quiere decir que pues va a capturar la respuesta por URL hasta un máximo de 50 para que asimismo no nos arroje y no nos llene de respuestas para nosotros poder utilizar esta información y accionarla más adelante. Entonces ya explicando toda esta parte, ya ahora sí vamos a mirar pues básicamente lo que es la autentificación, el login y también vamos a mirar otros aspectos más adelante que podemos utilizar aquí con este aplicativo de Spider y pues aquí básicamente las configuraciones que nosotros utilizamos. Entonces pues lo que recuerden cuando vean algo que diga HTTP request pues simplemente es el número de arreglos, el número de threads, el número de networks. Es importante que configuren bien esto, pues obviamente dependiendo de lo que vayan a capturar, si la data es muy grande, pues simplemente se cambia este valor, se pondría un 100 o un 1000, pero entonces ya depende netamente de la necesidad de cada uno. Y aquí pues básicamente lo que nosotros tenemos pues es la versión de Mozilla, las diferentes opciones, obviamente el lenguaje. Les recuerdo, es lo mejor que ustedes pueden hacer es instalar todo esto en inglés. Por favor, no lo instalen en español porque no van a encontrar información clara en español para que se puedan complementar o simplemente puedan buscar otras fuentes para que puedan desarrollar los diferentes tipos de ejercicios. Recordemos que pues hasta el momento no hemos modificado nada, simplemente estamos explicando un poco la estructura porque más adelante sí que la vamos a usar y si no tenemos en cuenta todos estos conceptos simplemente no vamos a poder continuar con el curso o simplemente les va a arrojar errores que no van a poder arreglar y van a decir que pues el curso no sirve. Es importante que sepan seguir toda esta parte y obviamente entender que básicamente eso es un ejercicio de envío de petición y respuesta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es capturar ese envío de petición y esos envíos de la respuesta para realmente poder acceder a todo este diferente tipo de cosas. Entonces aquí lo que hacemos es abrir el Metasploit, es un programa de Kali Linux, entonces no se preocupen, esto viene predefinido en Kali Linux, entonces todo lo que van a tener aquí pues simplemente es instalar una máquina virtual y Kali Linux que más adelante les voy a realizar el video. Obviamente pues aquí ya estamos como a lo saco paco, entonces ya ahora sí vamos a empezar
con toda la parte del DWA, que simplemente para entender la conexión y para entender los diferentes estados de seguridad, pues simplemente tendríamos que configurar solamente aquí el script de seguridad. Obviamente a más seguridad el script va a ser muchísimo más alto y obviamente las capacidades técnicas que ustedes requieran pues simplemente van a ser más altas. Entonces en el próximo video lo que vamos a ver es pues ya la ejecución completa del DWA Security y pues simplemente continuar con todo el proceso para al final llegar a la parte del SQL Injection, que básicamente es en donde se encuentran nuestras notas. No les recuerdo más, por favor suscríbanse y denle me gusta a este video.